Muy buenos días, compañeras y docente Blanca Neri Serna. Profe, hoy vengo a darle una reflexión muy importante que aprendí sobre qué es la didáctica y por qué es tan importante para nosotros como futuros licenciados en educación infantil. En primer lugar, tenemos en cuenta que la didáctica es una disciplina pedagógica que analiza y orienta el proceso de aprendizaje y enseñanza entre el saber, el docente y el estudiante. Guerrero Ruiz y López Valero, 1993, consideran que la didáctica no solo se limita a transmitir contenido, sino a organizar intencionalmente métodos, actividades y recursos para favorecer el aprendizaje significativo. Por otro lado, según Ramírez Peña y Olave Arias, 2010, piensan que desde una perspectiva contemporánea, la didáctica integra la teoría y la práctica, permitiendo que el aprendizaje se construya a partir de la experiencia, la interacción social y la reflexión crítica del estudiante. Mientras que el docente busca estrategias de cómo enseñarle al estudiante. Por ejemplo, estrategias como cartillas, como audios, como libros, un libro digital, la radio. Ten en cuenta que las herramientas didácticas son demasiadamente importantes porque son herramientas de enseñanza y aprendizaje que se integran de acuerdo con los objetivos y contenidos académicos y del proceso de aprendizaje en la formación del estudiante. Enseña la didáctica, saberes escolares, por ejemplo, como contenidos, habilidades, actitudes, valores, formas de aprender. ¿Para qué se enseña? Para que cada estudiante aprenda, para desarrollar pensamientos, para formar personas críticas, para integrarse en la sociedad, para construir conocimiento. ¿Y a quién se enseña? A estudiantes, ya sean niños, jóvenes, adultos, con distintas capacidades, con distintos ritmos de aprendizaje, con diferentes contextos. ¿Y cómo se enseña? Mediante métodos, estrategias. Una de esas estrategias, por ejemplo, actividades, recursos, evaluación, por ejemplo, juegos, diálogos, experiencias, explicación sobre un tema, trabajos en grupo. Todo eso son estrategias. La didáctica también es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando, o sea, del estudiante. El dominio, por ejemplo, de las operaciones matemáticas son básicas, como por ejemplo la suma, la resta, la multiplicación, la división. Es esencial en el desarrollo cognitivo del estudiante, especialmente cuando es en la educación primaria. Actualmente, los estudiantes enfrentan dificultades para asimilar estos conceptos de manera adecuada. En ese sentido, es importante como estrategia didáctica ofrecer un enfoque innovador que tiene como una finalidad combinar el aprendizaje con elementos como el juego, que favorece la motivación del estudiante y el compromiso de ellos, porque se encuentran en un ambiente de juego y no están condicionados para tener una calificación. Podemos ver diferentes tipos de didáctica. Por ejemplo, está la didáctica general, está la didáctica específica, la didáctica tradicional, la didáctica activa. Según Guerrero Luis y López Valero, 1993, consideran que la didáctica general estudia los principios comunes de toda la enseñanza sin importar el área del conocimiento. Se ocupa de los objetivos, contenidos, de métodos de evaluación y de la organización en el aula. Por ejemplo, puede ser como cuando se planea una clase o cómo evaluarla,
cómo motivar a los estudiantes, cómo organizar actividades. ¿Para qué se enseña? Para orientar toda enseñanza, para organizar la clase, para mejorar el aprendizaje, para planear mejor. ¿A quién se enseña? A todo tipo de estudiantes, en cualquier nivel educativo. ¿Y cómo se enseña? Con la planeación, estrategias metodológicas, actividades estructurales, evaluaciones continuas. En la didáctica específica encontramos, según Ramírez Peña 2010, considera que la didáctica específica se centra en áreas concretas como la lengua o las matemáticas, considerando características propias de cada disciplina y las formas más adecuadas para enseñarlas. La didáctica tradicional, el maestro es el centro y es el que transmite el contenido, donde predomina la memorización. Se caracteriza por que el docente es como el centro de atención, el estudiante es el pasivo y tiene siempre la memorización. Esta didáctica, el lenguaje, por ejemplo, no es que se repitan las letras, de copiar textos, de aprender reglas sin sentido, no. La limitación no se desarrolla con el pensamiento ni como en la comunicación real. ¿Qué se enseña? Se enseñan contenidos memorizados, se enseñan reglas, definiciones, datos. ¿Para qué se enseña? Para repetir, para aprobar exámenes, para conservar el saber. Según Guerrero Luis y López Valero, 1993, consideran que la didáctica tradicional es la que se caracteriza por el transmitir de contenidos, la memorización y el papel central del docente, con un estudiante receptor pasivo. Y por último tenemos la didáctica moderna o activa. Esta está centrada en el estudiante, o sea, promueve la participación, el juego, la experiencia, el lenguaje significativo. ¿Qué se enseña? Aquí se enseñan contenidos significativos, se enseñan habilidades comunicativas, pensamiento crítico, la creatividad. ¿Para qué se enseña? Para aprender haciendo, para pensar, para resolver problemas, para participar. ¿A quién se enseña? Se enseñan a los niños con experiencias previas, con intereses propios. ¿Cómo se enseña? Por ejemplo, con el juego, con proyectos, con diálogo, con dramatizaciones, con exploración, con trabajo en grupo. La didáctica del lenguaje y la literatura es muy importante. ¿Por qué? Porque esta disciplina estudia cómo enseñar la lengua. Por ejemplo, en la lengua, hablar, escuchar, leer y escribir. Y en la literatura, por ejemplo, cuentos, poemas, relatos, de forma adecuada y significativa. La didáctica de la literatura y el lenguaje. Que el niño se comunique mejor, exprese sus ideas, sus emociones, construya su pensamiento. No se trata solo de enseñar reglas, sino de formar sujetos que se comuniquen, que piensen, que sientan a través del lenguaje. De toda la didáctica, una de las que especialmente a mí me gustan y me parecen muy bonitas es esta didáctica, la didáctica de la literatura y de la lengua. ¿Por qué? Porque en esta le permite al niño que aprenda a comunicarse, que desarrolle su imaginación, porque ellos tienen una creatividad inigualable, muy bonita, que comprendan el entorno en el que están y en el que conviven, que construyan pensamientos, que disfruten leer, que no solo sea enseñarles letras, es formar seres humanos que expresen y comprendan el mundo con sus palabras. Esta didáctica enseña la lengua oral, por ejemplo, hablar y estudiar.
la literatura escrita, por ejemplo leer, escribir, la literatura infantil como cuentos, rimas, prosas, el uso del lenguaje para comunicarse en la infancia es muy importante, por ejemplo, para cuando ellos tengan conversaciones sobre algún cuento, sobre canciones, narraciones. ¿Para qué se enseña? Se enseña para desarrollar la comunicación, fortalecer el pensamiento, expresar emociones, comprender el mundo del niño, formar lectores, construir su identidad como niño. El lenguaje ayuda al niño a pensar, a sentir, a relacionarse con los otros, por ejemplo, con sus amiguitos, compañeros, personas de su entorno. ¿A quién se enseña esta didáctica? Por ejemplo, a niños y a las niñas, ya sean de diferentes contextos, de intereses. Por eso, la labor como nosotros, como docentes o futuros licenciados en educación infantil, es respetar la diversidad, conocer la edad de ellos, conocer su entorno, partir de su realidad. ¿Cómo se enseña? Se enseña mediante juego, cuentos, dramatizaciones, canciones, lectura en voz alta, producción de textos sencillos, imágenes y títeres. Según Perronet en 1999, considera que la enseñanza para la comprensión es muy importante porque ellos tienen que utilizar la comprensión muchas veces en su vida para comprender su entorno en el que viven, por ejemplo, sea en el aula o sea fuera del aula, para así tener un aprendizaje constante y amplio y muy lleno de posibilidades, donde ellos mismos puedan muchas veces resolver problemas que los adultos no pueden colaborar o estar al pendiente de ellos. Categorías de la didáctica. En la didáctica, estas categorías son los elementos fundamentales para permitir organizar, comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las más importantes, por ejemplo, son el contenido, que es qué se enseña, el objetivo, para qué se enseña, el sujeto, por ejemplo, el estudiante, a quién se enseña y cómo se enseña, que es el método. En el contenido de qué se enseñan, por ejemplo, conocimientos, habilidades, valores, actitudes, saberes culturales. Por ejemplo, en el lenguaje y la literatura, lo que es el hablar, escuchar, leer. Se enseña esto para que el niño comprenda el mundo que lo rodea, para desarrollar pensamiento, para que él aprenda a comunicarse, para formarse como persona. El elemento del objetivo, ¿para qué se enseña? En ¿qué se enseña? Se enseña un aprendizaje que tenga un sentido y una finalidad. Habilidades comunicativas, comprensión, expresión, pensamiento. ¿Para qué se enseña? Se enseña para formar personas autónomas, para desarrollar muchas capacidades, para convivir, para participar en la sociedad. Por ejemplo, en el lenguaje para el niño, que hable con seguridad, que comprenda textos, que exprese sus emociones y disfrute la lectura. ¿Y a quién se enseña? Se enseñan a los niños, estudiantes, al ritmo diferentes. Está el sujeto, que es a quien se enseña, pues al estudiante. ¿Qué es lo que quiere enseñar? Por ejemplo, el lenguaje, la lectura, los valores, la cultura, pero adaptarla al nivel del niño. ¿Para qué se enseña? Para favorecer su desarrollo integral, potenciar sus capacidades y respetar su identidad. ¿Cómo se enseña?
En este se enseña escuchando al niño, observando sus procesos, ajustando la enseñanza y el aprendizaje del niño, respetando su ritmo. Esto es muy importante, respetando el ritmo, porque hay unos niños que aprenden rápido, pero hay otros que no. No todos los niños son iguales y eso hay que entenderlo y dejarlo bien claro. Todos tienen competencias, habilidades, tienen muchas cosas bonitas. Nosotros tenemos como futuros docentes, debemos saber interpretar, debemos saber entenderlos, escucharlos, comprenderlos, porque nosotros somos un refugio para ellos en la escuela. El método, cómo se enseña. Entonces, ¿qué se enseña? Por ejemplo, contenidos escolares, la lengua, la literatura, la comunicación. ¿Para qué se enseña? Para lograr los objetivos, para facilitar el aprendizaje, para motivar,